Pues gracias primero por invitarme, primero porque estoy aprendiendo un montón y segundo por darme la oportunidad de mostrar el trabajo que he hecho durante estos años en Noruega. Voy a presentar más bien el trabajo que he hecho porque acabo de aterrizar en la unidad, pero creo que es una oportunidad muy interesante para ver posibles colaboraciones. Bueno, empezaré. El sector forestal requiere una visión a largo plazo, ¿no? Porque no solo porque los árboles tienen una vida muy larga, sino porque la gestión que hagamos hoy tendrá unas consecuencias en el futuro. Además, las consecuencias no son fáciles de prever. Primero, porque los efectos son complejos, luego porque pueden cambiar incluso de signo de positivos a negativos a lo largo del tiempo, y además hay muchas incertidumbres y riesgos que hay que tener en cuenta a la vez y que acompañan al rodar durante todo el ciclo de su vida. Es por ello que utilizamos simulaciones y escenarios para apoyar la toma de decisiones en la gestión forestal. Y de esta manera integramos la ciencia, los conocimientos que han estado explicando los compañeros hasta ahora a través de modelos matemáticos y algoritmos que representan este conocimiento acumulado para ayudar a la gestión forestal. Voy a presentar algunos de los trabajos que hemos hecho en Noruega, pero que esto digamos, mi intención es que ahora que estoy establecida en España, es hacer cosas similares en nuestro territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno de los últimos trabajos publicados, que es entre varios países feno-escandinavos, en el que nos preguntábamos que si puede la prolongación de turnos favorecer la conciliación de múltiples objetivos de gestión en los bosques de producción en los países nórdicos. Y esta pregunta es interesante porque era una cosa que se debatía a nivel político, si para aumentar el secuestro de carbono deberíamos simplemente aumentar el turno. Aquí vemos dos escenarios que estuvimos mirando. Uno es el business as usual, o sea, lo que estamos haciendo de siempre, y el otro es extender en un 20% el turno. Lo primero que vemos es que al principio en la figura izquierda es muy evidente que el efecto más inmediato es disminución del volumen de cortas. Pero el efecto disminuye hacia el final de la simulación, que es unos 50 años, donde básicamente no hay diferencias. En la figura derecha, por ejemplo, vemos que estuvimos mirando, como hemos comentado, varios servicios ecosistémicos, varios indicadores. Entonces, otra cosa que miramos fue la mortalidad. Si podríamos aumentar la mortalidad a través de un cambio de gestión. Y vemos que la mortalidad al principio es muy similar, pero hacia el final de la simulación hay un mayor volumen de mortalidad cuando extendemos la rotación, cuando extendemos el turno, que en el business as usual, que es lo que estamos haciendo. Y otra cosa interesante, por ejemplo, que era una de las cuestiones principales, era si podemos a través de este sistema aumentar el secuestro de carbono, la absorción de carbono. Y vemos que al principio hay una obvia diferencia, pero es básicamente solo debida a la disminución en el volumen de cortas. Pero si vemos una cosa interesante es que al final de la simulación, en 50 años, las diferencias son menores, pero aún así son positivas, de alguna manera es en general mejor. Pero de todas maneras, el efecto mayor es la disminución del volumen de corta. Este otro es un trabajo que hicimos entre varios proyectos, entre varios países europeos, en el que miramos los efectos en diferentes servicios ecosistémicos de 3 estrategias diferentes que están publicadas en Noruega o en cualquier otro país. Una era con un enfoque de industria forestal, otro era un enfoque más de biodiversidad y otro más de bioeconomía. Eran 3 estrategias o 3 leyes que estaban publicadas, pero que afectan a los bosques, pero digamos que tenían un enfoque diferente. La restricción aquí de los escenarios es que todos van a tener el mismo volumen de corta. O sea, la diferencia no es porque cortemos más o menos, se corta el mismo volumen. Entonces, la diferencia está en la gestión. ¿Vale? Entonces, en la figura izquierda lo que vemos es que se absorbe más carbono con una estrategia de gestión como la que describe en la estrategia de bioeconomía, más que si, por ejemplo, hacemos como la de biodiversidad o como la de la industria forestal. La línea azul es la de la bioeconomía, la roja es la de biodiversidad y la azul es y la verde es la de forestal. Pero en mi serie, que es un indicador de biodiversidad, por ejemplo, hay algunas cosas sorprendentes aquí, aunque el escenario de biodiversidad es en general el mejor. Vemos, por ejemplo, que en el escenario de bioeconomía empieza por debajo de cualquier otro, pero al final de los 100 años o aproximadamente 100 años de simulaciones está al nivel de biodiversidad. Mientras que el de enfocado en industria forestal, pues digamos que anda de los mínimos. Pero cuando utilizamos cuando hacemos este tipo de simulaciones, siempre usamos el Inventario Forestal Nacional,
y modelos que utilizan los datos del inventario forestal nacional. Pero hay otro tipo de preguntas que son muy interesantes y que necesitan saber, digamos, que tienen un componente espacial muy fuerte. Por ejemplo, como lo que explicaba Javier, ¿no? Estamos hablando de incendios. Los incendios tienen un componente espacial muy potente porque se tienen que, digamos, se tienen que expandir, ¿no? Y si utilizamos el inventario forestal nacional, no sabemos qué pasa entre una parcela y otra, ¿vale? Entonces, no podemos hacer, digamos, análisis interesantes. Entonces, una cosa que hemos desarrollado bastante recientemente es, utilizando un mapa de recursos forestales noruego, poder proyectarlo bajo diferentes sistemas de gestión. Por ejemplo, lo hemos utilizado para analizar el riesgo de tormentas, ¿vale? Las tormentas es el mayor daño en los países escandinavos, puede producir el mayor volumen de daño. Entonces, lo que hicimos fueron analizar con un cierto modelo de vientos extremos, teníamos, digamos, las zonas más susceptibles y ver si con diferentes gestiones, y alguna de ellas estaba enfocado básicamente a intentar disminuir el riesgo por tormentas bajo diferentes escenarios climáticos, podríamos disminuir significativamente tanto la vulnerabilidad como los daños potenciales producidos. ¿Vale? Y por ejemplo, las tormentas tienen un componente espacial también muy fuerte, porque cuando cortamos un rodal cerca de un rodal que estaba ya maduro y sin cortar el otro, producimos, digamos, el efecto frontera, y en esa frontera, digamos, hay una posibilidad mucho mayor de vientos, de daño por vientos. Y esto también está relacionado con la parte de incendios. Me ha gustado un montón, Javier, tu presentación, porque me viene al dedillo. Porque otra cosa que hemos hecho es, tenemos un mapa de combustibles, que creo que tenéis exactamente lo mismo en España, y la idea es proyectar bajo diferentes gestiones, que podría incluir, por ejemplo, las cremas prescritas, el desarrollo de los combustibles a través de los años, en el sentido de ver dónde podríamos tener más efecto dentro del territorio y cuál, por ejemplo, quizás la parte más viable más económicamente, porque a lo mejor algunos rodales no hace falta hacerlos ahora, pero si las haces dentro de 20 años tiene un efecto mejor, o la distribución espacial. Bueno, podríamos, digamos, jugar con diferentes escenarios para ver qué opciones y qué consecuencias tiene ese tipo de gestión. Vale, he hablado sobre ejemplos de simulaciones y escenarios que creo que son muy útiles para guiar la gestión forestal a través de la ciencia. Como he comentado antes, a través de los algoritmos y de los modelos podemos incluir todo ese conocimiento básico que se ha presentado aquí para poder usarlo para asesorar o para apoyar la toma de decisiones. Una cosa que quiero dejar clara es que no todos los modelos, ni todas las simulaciones, ni todos los escenarios sirven para responder cualquier pregunta o cualquier, digamos, sí, cualquier pregunta, cualquier decisión que se tenga que tomar. Que tienes que tener, digamos, la llave adecuada para abrir la puerta adecuada, el modelo, el escenario, el simulador correcto para responder a la pregunta que estás haciendo. En este sentido, en Noruega hemos desarrollado 3 niveles, digamos. El primero, que hasta ahora es el que hemos usado más, está basado en el inventario forestal nacional, utiliza datos de árbol individual para hacer proyecciones nacionales y utiliza un simulador de árbol individual. Estos modelos que estamos usando tienen 2 características para que nos sirvan para esto. Primero, son robustos, y segundo, no tienen sesgo. O tienen nos hemos enfocado cuando los hemos desarrollado en que no tengan sesgo. ¿Por qué? Porque sesgos muy pequeñitos, cuando lo haces a nivel nacional, te dan números que son totalmente irracionales. ¿Vale? El que llamo PIXIM se llama PIXIM, está publicado y todo, es el que utilizamos para proyectar los píxeles. ¿Vale? Que utiliza modelos que están hechos con datos del inventario forestal nacional, pero están aplicados para predecir, para proyectar el mapa de recursos forestales. Y aquí incluiría un mapa de, por ejemplo, combustibles, porque se podría hacer perfectamente. También es un enfoque de proyecciones nacionales donde los modelos deben ser robustos y deben ser no sesgados, pero proyectamos los píxeles. Y el tercer modelo es un modelo que, bueno, nosotros vemos como el futuro, el LIDAR de alta densidad. Eso significa que, al menos para los rodales o los bosques más productivos, vamos a tener una información extraordinaria
dentro de muy poco, en el que, digamos, tener LIDAR de muy altas densidades donde podemos distinguir árbol de árbol, podemos tener datos de copa, podemos tener mucho más información, mucho más detallada de lo que hemos tenido ahora, va a ser, digamos, el estándar. Pero los modelos, no he visto ningún modelo todavía que pueda crecer eso. Y me parece muy interesante desarrollar para informar la gestión del rodal en este sentido, por ejemplo, los datos del inventario no nos sirven. Tenemos que ir a las parcelas de investigación. ¿Por qué no nos sirve el inventario? Porque son parcelas demasiado pequeñas. Por lo menos en el noruego, creo que en el español podría ser también. Y, por ejemplo, cuando queremos estimar el nivel de clara, por ejemplo, o sea, si un 20 o un 30%, con esas pequeñas parcelas no podemos verlo claramente, ¿no? Entonces, en este caso, el simulador que estamos desarrollando es con datos de las parcelas de investigación, con datos de alta densidad, y vamos a intentar hacer unos modelos que puedan usar todos esos datos de los que ahora disponemos para intentar ayudar a la toma de gestión, pero a nivel de rodal. ¿Qué tal voy de tiempo? Te iba a cortar ya. No, vale, pues perfecto. Tienes correa para rato. Sí, yo te puedo hablar infinitamente. Gracias.